Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cero Floro, yo soy Cori Pau. Y yo soy Fabricio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante sobre qué es parte de las tradiciones del Perú. Hablaremos de la comida peruana. Algo que realmente nos encanta a todos los peruanos, que somos muy orgullosos de nuestra gastronomía. Sí, y realmente es un tema muy interesante porque aborda demasiados puntos. Y de hecho nos encontramos ahora en el Centro Histórico de Lima, un lugar donde reúne no solamente comida de la costa, sino también comida de la sierra y de la selva. Es literalmente abarca la comida de muchas partes del país, de las diferentes regiones, y verlos así en comercios ambulatorios, en restaurantes, también se ve la forma en cómo lo representan, de cómo lo sirven, de las distintas maneras, depende de las clases sociales, claro, ¿no? Sí, y bueno, este factor comienza hace muchos años, cuando hablamos de la comida peruana realmente, que es básicamente una mezcla de diversos tipos de comida, ¿no? Hablamos desde la española, cuando llegaron estos conquistadores al Perú, trajeron su comida su tradición, y bueno, luego hablamos también de gente africana, hablamos un poquito también de los japoneses con la comida Nikkei, en este caso. Y, entonces, el Perú es un país muy diverso en gastronomía. Y que, claro, sus gastronomías depende también de el intercambio cultural, ¿no? Claro. Es como parte de todos nosotros. Nosotros también venimos de un intercambio cultural, al igual que la comida, es una fusión de porque, o sea, cuando hablamos del Perú es imposible no pensar en lo que es el ceviche, la pachamanca, la papa rellena, el ají de gallina, la sopa seca. O sea, es tan delicioso todo que hasta me dio hambre. Y entrando un poquito más de lleno al tema como tal, cuando venimos a hablar de gastronomía, hablamos de los máximos representantes de esta comida, ¿no? Hablamos de que Gastón Acurio, que es como el exponente máximo de la gastronomía peruana, ¿no? También podemos hablar de Fernandini. Claro, de Virgilio, ahora con Central. Entonces, estos representantes no solamente buscan llevar o transmitir la comida del Perú, sino también compartir una cultura. Porque eso somos. Somos un país lleno de cultura, un país lleno de diversidad, un país donde puedes conseguir, no sé, una papa rellena desde los 5 soles hasta una papa rellena desde los 70, 80, 90 soles. Hasta del sol. Yo compro mi papa rellena hasta a un sol en el mercado. Incluso mucho antes se vendía la comida a un sol 50, 2 soles, ¿no? Me acuerdo que incluso fuera del colegio había esas señoras que vendían su papa rellena, su ceviche. Ceviche de pota. Entonces, ese tipo de cositas como que llama la atención y llama a valorar y a respetar, porque la cocina peruana, como decimos, es muy variada y es muy rica e inmensa. Sí, además también podemos darnos cuenta que la comida peruana es parte de tradiciones, porque si vemos la pachamanca se hace literalmente en el piso, en la tierra. Esas son tradiciones de las regiones y es algo que nosotros respetamos, y al seguir también es como que de generación en generación se va siguiendo, se va aprendiendo, ¿no? No es porque, o sea, como uno lo prepara, pasa a tu hijo, a tu nieto, etc. Sí, y justo ahora con lo que dices de tradiciones y lo mencionas, entrando o leyendo un poquito lo que dice Cabrejo, que habla cómo esas tradiciones anteriormente son pasadas, bueno, hablaba sobre una película. Sí. Dentro de esa película explica cómo esas tradiciones no solamente se quedan como que en la persona inicial, ¿no? Sino se transmiten en diversas personas. Y es lo que pasa con la comida, ¿no? Si nos ponemos a pensar, alguien en el siglo, ponte, no sé, 18, 19 o incluso mucho antes, creó un plato. Ese plato se quedó dentro de una familia y poco a poco se fue transmitiendo en generación, y así es como tenemos un montón de diversidad de platos. Claro, por eso también la comida es parte de una de las expresiones más representativas del Perú. Por eso el día de hoy, como siempre, al inicio de nuestro programa tenemos un QR donde decimos que nos manden sus testimonios con lo que es la comida. El día de hoy la pregunta fue: ¿cuál ha sido tu experiencia con la comida peruana? ¿Cuál es lo que más te gusta? ¿Qué piensas que representa? Así que vamos a leer sus comentarios. El primero es, el testimonio. El ceviche, porque representa la costa y es un plato que comparto con mi familia los fines de semana. Algo tan delicioso que yo también lo hago. Yo, no todos los fines de semana, pero yo todos los lunes me como mi ceviche carretilla. El ceviche es un plato muy, muy fuerte y muy representado, muy premiado sobre todo. Muy premiado. Ha llegado a ocupar uno de los primeros puestos en el ranking de comidas del mundo. Y además es un plato que
tratado de imitar en otros países, ¿no? Por Sí. ejemplo, en Colombia, en Ecuador, Que no es lo mismo. que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Allá le ponen tomate, le ponen ketchup, palta. Cangrejos. Bueno, tal vez cangrejo cuando lo ves en ceviche mixto, Bueno, puede ser. pero allá sí lo hacen de una manera muy diferente, que obviamente tal vez no es una copia, pero intentan representarlo, algo que no vamos a poder igualar con la comida peruana. Claro, que incluso el ceviche es un plato que iba evolucionando, porque originalmente solamente era pescado, sal y limón. Y ahorita le meten cebolla, ahora, claro, ají. ahora, incluso la Leche. cebolla creo que puede pasar como algo tradicional, pero incluso ahora ya hablamos de que hay la famosa leche de tigre, Claro. que es como para los restaurantes más práctico, más convencional de preparar, ¿no? Cuando se habla de que se tiene que repartir a gran cantidad de personas, ¿no? Entonces es un plato que también ha ido evolucionando. Sí, ahora le ponen las alguitas, le ponen el camote, el choclo, la cancha, El chicharrón de pota el con el que ahora chicharrón se de acompaña. poto. Bueno, el segundo testimonio es que hice la pachamanca, porque me recuerda a las reuniones familiares en mi pueblo y las tradiciones de mis abuelos, como les estaba comentando algo. Antes, la pachamanca, o sea, realmente es uno de los platos que cuando mi mamá una vez hizo con mi abuela y lo hicieron en la tierra, yo dije, ¿qué es esto? O sea, obviamente me quedé en shock porque era chiquita, yo no sabía, yo no lo creía. Cuando lo probé es una delicia, con las habas, el chancho, el pollo, todo. Realmente es muy rico. Y es algo que se vende en la mayoría de los restaurantes porque es un plato muy tradicional. Sí. Es muy tradicional, aunque obviamente en los restaurantes no lo hacen como tal así en la tierra, lo hacen a la sartén, a la olla, pero al menos no pierden lo que es el sabor, la cultura, lo que representa la pachamanca. Claro, y es que también como tú dices, o como mencionamos y seguimos diciendo, ¿no? Es un plato que también ha pasado por muchas evoluciones, ¿no? Hablamos que originalmente en la parte sierra, habitualmente se suele pues enterrar en la tierra, ¿no? Ahora hablamos de que la gente de Lima que quiere preparar este plato, normalmente lo hace en una olla, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi mamá ha preparado pachamanca, pero lo ha hecho a la olla. Entonces, que el sabor cambia un poquito, sí. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Eso no cambia. Claro. Porque, o sea, obviamente lo hacen porque tienen recuerdos vivos, ¿no? De sus familiares, sus ancestros. Porque como se dice, este plato pasa de generación en generación. Ajá, y también representa tradición. Por ejemplo, normalmente en la sierra, cuando se celebra ese tipo, no sé, hablamos de que se celebren los carnavales en Cajamarca, supongamos, o el Inti Raymi en el Cusco. Entonces este plato está muy presente, sobre todo en fiestas patronales, en eventos religiosos, ¿no? Entonces, que representa parte de una cultura, sí, y que se sigue viendo también, y sigue evolucionando incluso. Claro, es parte de la evolución por el tiempo, más que nada. En el tercer testimonio tenemos uno de mis platos favoritos, que es el juane, porque representa las costumbres de la selva y forma parte de nuestras celebraciones. Vamos a la selva ahora. Por fin. El juane es delicioso, me encanta cómo es su presentación, que lo hacen en las hojas de plátano. Sí. O sea, es tan rico que yo a veces, incluso el juane lo puedes encontrar en muchas partes de aquí del centro de Lima a 5 soles, otros a 15, 10, pero es una delicia. Yo, por ejemplo, también cuando me fui a la selva, me fui a la Merced. Es un plato que las personas de la selva lo presentan con orgullo, porque en serio, es parte de su cultura. Sí. No solamente el juane. A ver, aquí me dice el juane. Ya, el juane. Sí, el juane. No solamente el juane, sino creo que en realidad toda la comida en la selva, las personas de ese lugar se sienten muy orgullosas de ella porque es un plato fuera de lo común, pero que es muy rico. Sí, ¿no? es fuera de lo común. También podemos hablar del chaufa amazónico que tiene cecina, sí, plátano. El tacacho con cecina, incluso, con que es un plato también. Como que acá lo aprovechan más como un snack que como un plato como tal, pero que es muy rico. O sea, igual, como seguimos diciendo, la gente de la selva se siente muy orgullosa de ese plato porque los representa a ellos como identidad, porque sabemos que en la parte de la selva normalmente se habla de que son pues campos, ¿no? Donde cosechan o cultivan, hay árboles de plátano, entonces su primer recurso, el que tienen a la mano, es el plátano. Entonces es lo que ellos aprovechan de alguna manera. Igual también se prepararán en fechas festivas, ¿no? Es que más que nada creo que nuestros platos típicos, nuestras comidas tradicionales, no solo son así para servirte el plato, es porque también representan la conexión que nosotros tenemos con nuestros familiares, representan momentos lindos, memorables, tradiciones, como lo hemos mencionado mucho, o sea, experiencias, recuerdos. Creo que para eso nosotros más que nada
festejamos con nuestros platos porque estamos llenos de experiencias, de recuerdos vivos, y es algo que se va a quedar plasmado, ¿no? Ajá. Y ahora, claro, si hablamos un poquito más como de tradiciones, por ejemplo, vayámonos al mes de octubre, el Señor de los Milagros. El turrón. Cuando hablamos del turrón, es un elemento o una comida típica que se celebra o se da justamente en esta fecha de octubre, ¿no? Y no solamente eso, porque podemos ver que se preparan también, pues, anticuchos. Anticuchos, podemos ver la causa también. causa, La causa es en mazamorra julio, morada. en julio, Sí, entonces podemos ver que dentro de una festividad festiva, de una festividad religiosa como es la del Señor de los Milagros, ocurre ese tipo de costumbres, ¿no? Vemos platos típicos muy marcados que representan tradición en un momento determinado y que nos hacen ser peruanos. Además, esta idea también se puede relacionar con algunas reflexiones de Carlos Cabrejo, ¿no? Donde dice que la literatura oral a la película Yanaguara, el folclore como traducción de la intersemiótica, ¿no? Esto obviamente que en la película él analiza una de sus principales ideas e importancias sobre la transmisión cultural, lo que se transmite ahora con la comida peruana. Claro. En este caso, antes, como por ejemplo decíamos, la literatura se pasaba vía oral, ¿no? Por ejemplo, no solo en el Perú. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio me hablaban que, por ejemplo, el caso de Edipo Rey, por ejemplo, es una lectura que se pasaba vía oral. Entonces, no hay un autor como tal porque la literatura se pasaba vía oral, entonces nadie decía a quién le pertenecían, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la comida peruana como tal, yo creo que lleva ese mismo camino, ¿no? O sea, Le pertenece a todos. Claro, no tenemos ningún representante como tal de decir, sí, él fue el creador del ceviche, o sí, él fue el creador, no sé, de la pachamanca. Sino hablamos que la cultura de la costa como tal, los pobladores, no sé, pescadores en este caso, llegaron a crear el ceviche. Hablamos de gente de la sierra, no sé, los huancaínos, los cusqueños, los puneños. Es una creación colectiva de manera cultural, básicamente. Claro, y como decimos, lo sigue representando, sigue llegando a más lugares, a más países. Ahora hay restaurantes peruanos. Creando. Sí, ahora hay restaurantes peruanos que están en Estados Unidos, en España, Italia. Entonces, nuestra comida como tal ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Y sobre todo se sigue compartiendo esta cultura. Sí, claro, por eso ahí es donde la comida se vuelve parte de cómo fortalecer, mantener nuestras vivencias, nuestras tradiciones, y es algo que nosotros queremos seguir manteniendo, ¿no? Y obviamente es, como digo, seguimos creando comida, ¿no? Y como dice Fabricio, no tenemos un representante como tal de, tú hiciste esto, felicidades, ¿no? Eso lo creamos todos los peruanos hasta el día de hoy, seguimos avanzando y obviamente seguimos siendo felices, estamos orgullosos de nuestra gastronomía porque es una delicia. Es algo que siento que nos hace orgullosos de ser peruanos porque en todo el mundo quieren conocer el Perú por la comida. Sí, y sobre todo, más allá, por ejemplo, ya no tenemos como que un representante o un creador de la comida como tal, pero sí tenemos gente que sale afuera, sale al exterior, sale a dar la cara. Sale a dar la cara por nosotros, como es el caso de Gastón Acurio, Acurio. Es el máximo representante de la comida peruana, creo yo, con su Virgilio también, ahorita es muy conocido por lo que es central. Fernandini también, aunque Fernandini está apenas comenzando, pero también es peruano-italiano, igual representa la comida peruana de una manera muy importante. Él también sacó su restaurante en Barranco, que es muy rico. Sí, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de Gastón, en el caso de La Mar, por ejemplo, que es un restaurante netamente de mariscos, hablamos de que dentro de esto hay platos peruanos que antes se preparaban de una manera y ahora se preparan de otra, ¿no? Pero eso se debe a la evolución cultural, porque se mezclan otras culturas, ¿no? Por ejemplo, incluso, por ejemplo, poniendo el caso del caldo de gallina en 7 sopas. Antes, el tradicional caldo de gallina que se prepara en la sierra, quizás, o en parte de la costa, era la gallina, los fideos y, bueno, el caldo, ¿no? Y que se acompañaba con cancha, limón y huevo. Ahora existe una versión acevichada. Entonces, sí, hablamos de que la comida peruana no se queda estancada en lo que está, sino es que sigue creciendo con el paso del tiempo. Y eso nos hace ser orgullosos. Claro, sino también como el arroz con pollo. El arroz con pollo era tradicional, arroz y pollo de tal cual. Ahora le ponen el ceviche, le ponen lo que es la papa a la huancaína, le ponen tallarines rojos. Yo con todo igual me lo como. Pero obviamente, como se dice, seguimos creando porque hacemos nuevas combinaciones, al igual que la carapulcra. Ya no solo es carapulcra, es sopa seca, ¿no? Esto sí igual fue en Chincha, pero fue hace mucho, pero igual, o sea, fue una fusión. A lo mismo que también hemos fusionado con lo que es la comida japonesa, la comida china, con lo que es el chaufa. Sí. Ahorita ya están viniendo los maquis acevichados, porque básicamente maquis acevichados no existían.
existieron aquí y se han ido yendo de país De en país país. en país, sí. Sí, Sí, es una mezcla con la cocina Nikkei, ¿no? Que podríamos decir la tradicional comida japonesa, coreana, surcoreana, con la comida peruana, ¿no? Incluso yo he tenido la oportunidad de ir a restaurantes en los que he comido maquis de lomo saltado. sí, siempre. Maquis con, Maquis a la huancaína sí, también he probado. maquis con plátano frito, me parece, representando a la selva. Entonces hablamos de que la comida sigue evolucionando, sigue haciéndonos sentir orgullosos porque va más allá de lo que es nuestro territorio y de verdad Donde fusiona tradición. sí, y realmente creo que eso es algo que nos hace representar a nuestro país y sentirnos orgullosos de ello. Claro, como dice Fabricio, fusionamos lo que son las tradiciones, ese vínculo entre los prójimos, algo que podemos ver de Kimberly Taydong, ¿no? Que habíamos dicho que se destaca sobre la importancia de las comunidades, de los vínculos entre las personas. Sí, y eso es muy importante porque Taydong menciona la unión y la fuerza entre grupos, ¿no? Entre grupos de regiones. Por ejemplo, hablamos del caso de la pachamanca, ¿no? Un plato muy fuerte, muy importante para la región sierra, ¿no? Que lo podemos ver en distintas actividades, en distintas fiestas. Entonces, la comunidad, al ver que su plato ya no solo se queda en su país o que viene gente del extranjero a consumirla, los hace sentir orgullosos, los hace sentir de que vale la pena el trabajo o el esfuerzo. Ahí dicen que ya no son, ellos sienten que ya no son platos tradicionales, sino que son parte de sus historias, de sus tradiciones. Le dan importancia porque hay otras personas que vienen y quieren su plato, ¿no? Creo que también es parte de los peruanos de que a veces nos cohibimos mucho de que nosotros vemos nuestro plato como que algo normal, pero cuando vienen otras personas de otros lugares y lo ven como que wow, ahí es cuando realmente nosotros nos damos cuenta de la maravillosa gastronomía que tenemos, de la maravillosa estructura, de las cosas que tenemos aquí en el Perú. Empezamos a valorarlas. Sí, de hecho aquí en el centro de Lima, donde estamos ahora mismo grabando, es un lugar que reúne realmente diferentes estructuras, sí, comida, tradiciones, diferentes comunidades. Regiones, incluso empezando de la Española, en la parte barroca, ¿no? Estamos aquí a pocos metros de la iglesia de San Francisco y podemos ver una estructura, pues, española, ¿no? Hablamos de las columnas, incluso de la forma de la capilla. Y junto con ello, no solamente vino la arquitectura, sino también vino la comida. Tenemos muchos platos que han sido fusionados de la comida española con la comida peruana y que ahora han salido, pues... El mondonguito italiano. Claro, italiano. Podría ser uno de esos platos, ¿no? ¿Y por qué lleva ese nombre, no? Tiene muchos por qué, pero sobre todo, o el tema principal de este podcast, es hablar sobre el valor y la identidad cultural que hay dentro de la gastronomía peruana, ¿no? A no quedarnos o a no estar estancados en que sí, está bien que el Perú sea reconocido, ¿no? Sino a ir más allá, a seguir creciendo, a seguir llevando la comida a otro nivel, a otros países, ¿no? Claro, este tema realmente nos permite reconocer nuestras raíces, conocer nuestras raíces y ver las distintas maneras en las que nuestra identidad se representa. El día de hoy fue la comida y veremos en qué más se representa para próximos capítulos, ¿no? Sí, y bueno, invitamos a todos sobre todo a que se sientan orgullosos, por si no lo están, se sientan orgullosos de la comida peruana, porque es algo que nos representa, sí, es algo que nos da a conocer. Son platos que realmente nos han llevado a ganar premios internacionales, que quizás no los conocemos del todo y que la gente debería conocerlo. Y sobre todo a eso, ¿no? A valorar, a respetar, a cuidar, a no incluso estereotipar, ¿no? Porque hablando un poquito del tema pasado, hablábamos de los estereotipos. Porque hay gente que, por ejemplo, cuando las personas comen mote, ¿no? Hay insultos que dice serrano come cancha. Sí, o incluso el cuy, ¿no? Hablamos con mucha gente de la sierra que come el cuy. Se ven discriminadas sobre todo por la gente de la costa, ¿no? Que lo ven como que, qué extraño, ¿no? Qué raro que coman eso, ¿no? O está comiendo rata. Tenía que ser. Sí, entonces es un tema que... Tenemos que aprender tenemos que aprender a respetar las diferentes culturas de la gente, ¿no? Ellos comen diferentes comidas, igual que aquí en la costa comemos diferentes comidas y eso se respeta. Si no te gusta, te guardas tu comentario, pero es parte de tu país, o sea, es parte de tu identidad
tienes que sentirte orgulloso de eso. Eso es ser peruano, básicamente. Es ser peruano. Sí, incluso... Lo diverso es peruano. Sí, incluso no solamente ha habido comentarios positivos, ¿no? Ahora si hablamos de lo negativo y relacionado al capítulo anterior que tuvimos, cuando hablamos, por ejemplo, de la comida de la selva, hablamos del famoso suri, ¿no? Que es como una especie de un gusanito que se prepara en la parrilla o se prepara, ¿no? Y se atraviesa por un palito y se come como snack, ¿no? Tipo como un anticucho. O si no, como por ejemplo también en la selva comen hormigas, unas hormigas grandes. Ajá, También entonces es como que... a veces viene gente que realmente dice como que wow, ¿no? ¿Cómo comen esto? ¿O qué es esto? Y les da o les llama la atención probarlo. Pero también hay gente que va directamente a discriminar, ¿no? Como que tú solamente te alimentas de insectos, tú solamente comes cosas raras, ¿no? Porque O por ejemplo que también los peruanos comen paloma. Ajá, entonces es ¿De una dónde? frase que está mal vista y muy estereotipada sobre la gastronomía peruana, que se debe trabajar, se debe tratar, se debe contrarrestar, sobre todo porque, como mencionamos, ¿no? Hablamos de comidas muy ricas, muy diversas, variedad de culturas y sobre todo eso, ¿no? Respetar, eso como hablábamos en el podcast pasado, en el caso de las personas de la sierra que se sienten discriminadas, de la selva, de la costa no he escuchado mucho. De la costa, más bien siento que las personas de la costa son quienes discriminan Sí. a las regiones de al lado, ¿no? A los de la selva, a los de la sierra. Pero como dice Fabricio, tenemos que aprender a respetar. Más que nada, respetar costumbres, gustos, tradiciones, porque como les habíamos dicho, el Perú nace de eso. El Perú es diverso, nace de los colores, de las fusiones, de las experiencias. Entonces, es respetar, chicos. Y siéntanse orgullosos de la comida peruana. Nosotros somos Tero Floro y espero que les haya gustado este capítulo.